Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por todo el apoyo que me estáis dando y hoy os traigo un videito fino, charla con Tom Martín para tratar el tema de los idiomas porque estoy súper cansado de escuchar habla inglés en un mes, habla inglés en 3 meses y yo digo, pero vamos a ver señores, yo que me he tirado casi 15 años viviendo en el Reino Unido y lo que me ha costado para aprenderlo todo, incluso yendo a clases, estudiando por mi cuenta, haciendo listening, haciendo reading, etcétera, etcétera. Y ahora me van a dar el secreto de la vacuna contra el COVID prácticamente. No señores, entrenar la cabecita para aprender un nuevo idioma es como ir al gimnasio, entrenar esos músculos y con paciencia y con tiempo pues uno podrá adquirir un nivel avanzado del idioma. Bueno, yo tengo aquí mis deberes hechos porque tengo unas pautas de unos temas que quiero abordar. No va a ser el vídeo muy larguito, pero sí que primeramente uno, antes de empezar a aprender un idioma, tiene que saber por qué quiere aprenderlo, porque necesitas tener unos motivos de peso para involucrarte, porque aprender un idioma es cuestión de años, o sea, según estudios psicológicos revelan que al menos 7 años se necesitan para tener un vocabulario medio decente para poder defenderse en el idioma, ya que nuestro cerebro necesita muchísimo tiempo para procesar y memorizar tanto pues frases como palabras y vocabulario. Entonces yo quiero ser realista, voy a dar todas las pautas para que vosotros incluso de alguna forma u otra podéis hacerlo de una forma autodidacta o incluso con un profesor o con alguien de vuestra confianza, pero que también vosotros mismos por vuestra cuenta también podríais aumentar las posibilidades de éxito. Bueno, primeramente quiero deciros que hay 3 diferentes de tipos de inglés. Está el inglés académico, que es el que podéis encontrar en los libros de texto, que te lo explica todo muy bonito, pero que no es un inglés real ni es un inglés práctico. Porque yo que he estado toda la santa vida aprendiendo el inglés de los libros, el inglés académico, luego cuando me he ido a vivir fuera, digo, pero vamos a ver si todas estas palabras luego la gente no las dice. Porque luego está el inglés coloquial que yo lo pude aprender gracias a que estuve casi 10 años en un hipermercado trabajando, donde pues tenía clientes de todo tipo de backgrounds, de todo tipo de clientes con un buen vocabulario, con un mal vocabulario, y entonces iba aprendiendo las diferentes clases sociales dentro del idioma, personas que hablaban inglés a la perfección, luego había gente de la calle que decía palabras y se comía algunos verbos y algunas frases, etcétera, etcétera. Entonces luego también tenéis el inglés profesional, que se adquiere a través de la lectura, a través de libros más científicos, etcétera, etcétera. Por eso hay que diferenciar cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es tener un inglés académico, pues podemos tirar de libros. Si queréis un inglés coloquial, se puede encontrar principalmente viviendo en el país, porque hay muchísimo slang, que es el vocabulario informal, que solo se consigue viviendo y conociendo pues en el sitio donde vives, porque incluso en diferentes regiones se utilizan diferentes expresiones. Y luego pues si es inglés profesional porque quieres desarrollarte profesionalmente, pues sí que habría que leer mucho más, habría que leer libros enfocados a, por ejemplo, si quieres aprender vocabulario científico, tendrías que leer una vez que ya hayas progresado dentro del idioma, que tengas un nivel medio avanzado, sí que podrías desarrollar ese vocabulario más científico y más al detalle. Y bueno, voy a poneros, porque bueno, yo he estado pues ayudando, dando clases de español a ingleses, he estado haciendo preparación de exámenes y bueno, pues tengo bastante experiencia en cómo un inglés puede aprender español. Entonces digo, claro, pues si yo sé cómo un inglés puede aprender español, también sé cómo un español puede aprender inglés, porque eso también me ha pasado a mí.
Entonces hay unas reglas que son básicas. Está el input y el output. El input es la entrada, o sea, cómo nos entra a nosotros un idioma. ¿De qué forma? Pues a través del reading y a través del listening. O sea que cuando nosotros leemos o cuando escuchamos es la forma directa que nos entra a nosotros el idioma. ¿Y cómo sale el idioma de nuestro cuerpo? O cómo se procesaría para el exterior sería a través del speaking o del writing. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros escribimos. Entonces necesitamos un equilibrio, porque tú no puedes estar leyendo, que eso es el input, que es todo lo que a ti te entra, pero tú necesitas procesar toda esa información sacándola, ya sea a través del writing, escribiendo o a través del speaking. Por eso es muy importante a la hora de aprender un idioma que siempre tengas en mente el input y el output. Siempre tienes o que hacer listening o reading y luego la otra parte que es cuando sale el idioma de ti a través de hablar o a través de escribir. Es muy importante que tengas un balance, porque eso es lo que suele pasar, que hay muchas personas que lo entienden todo, tienen muy buen listening porque se han pasado años haciendo muy buen listening, pero como no han desarrollado el output, que es la salida del idioma, pues luego tienen problemas a la hora de mantener una conversación o tienen problemas a la hora de escribir, de expresarse de una forma escrita. Por eso siempre que hay que buscar un balance. Y bueno, ¿qué más os quería contar? Es posible dominar un idioma, pero durante años. O sea, aprender un idioma es como plantar una semillita. O sea, vas recibiendo, sobre todo, una de las cosas que yo hacía muchísimo durante mi tiempo, porque claro, yo luego ya cuando me fui a vivir a Inglaterra, yo conseguí mi trabajo, pero yo sabía que a mí me habían dado la oportunidad de conseguir un trabajo, pero tenía que seguir desarrollándome a nivel del idioma si yo quería conseguir mejores trabajos y sobre todo si quería hacer cursos universitarios, porque claro, tienes que hacer exámenes, tienes que desarrollar tu escritura de una forma a nivel universitario y entonces te limita el no poder, aunque estés viviendo en el país. Hay muchas personas que se piensan, que te dicen, bueno, eso te vas a Inglaterra, te vas 3 meses y regresas hablando inglés. Para nada. O sea, tienes que tener voluntad, tienes que leer, tienes que pues hacer listening, ver películas, hablar con la gente y sobre todo una de las cosas más importantes es quitarse el miedo, porque yo sé que y a mí me ha pasado sobre todo al principio que tenía miedo a equivocarme, pero vamos a ver. Nosotros cuando empezamos a entablar conversaciones en el idioma vamos a cometer errores porque de repente no nos acordamos de poner el verbo en pasado y lo decimos en presente, de repente utilizamos un tiempo verbal que no corresponde, de repente no pronunciamos bien una palabra y eso nos va a ocurrir siempre. Entonces tenemos que aceptar que un segundo idioma no es un primer idioma, que todo forma parte de un proceso y además a mí me encantaría volver a aprender inglés porque estoy seguro que a día de hoy con lo que ya sé podría haberlo hecho de una forma muchísimo más rápida de lo que lo he hecho y sobre todo poniendo un poquito de dedicación. Yo siempre digo que es mejor, si quieres dedicarle a aprender inglés 2 horas o 3 horas a la semana, os invito a que lo hagáis poquito a poco. ¿Por qué? Porque el cerebro va a procesar muchísimo mejor los tiempos cortos pero prolongados a que, por ejemplo, lo hagas una vez a la semana, porque a lo mejor a la semana siguiente ya no te has acordado. Ahora voy a recomendar el mejor libro de gramática, porque evidentemente tenemos que saber de gramática. La base de todo es la gramática, a pesar de que la gramática inglesa es muchísimo más fácil que la gramática española, pero también tenemos phrasal verbs. Como todos sabéis, los adjetivos no tienen género, o sea que rojo no hay para masculino ni para femenino, entonces eso hay muchísimas ventajas que tiene el idioma inglés y que además la gramática está hecha en plural y en singular, o sea que no es lo mismo que la gramática española, que en cada tiempo verbal tienes una terminación diferente, con lo cual es mucho más complicado. En inglés la gramática es más fácil, pero hay que aprenderla.
Mira, este es el nivel avanzado, que es el que yo tengo, pero también está el Grammar in Use, que es el de color rojo, el básico. Luego tienes el azul, que es el intermedio, y este que es el verde, que es el avanzado. Pues el Grammar in Use, para empezar uno mismo que dice, bueno, tengo el nivel básico, utilizo el Grammar in Use en rojo. Que tengo un nivel medio, Grammar in Use en azul, y este rojo... Perdón, este verde, este es el avanzado. Y lo bueno es que en cada página tienes una temática. Por ejemplo, vamos a ver, aquí te pone cómo se hacen las frases en pasivo, en forma pasiva. Entonces en una parte te viene todo explicado y en la siguiente te lo viene todo para hacer ejercicios. Y luego al final del libro tienes las soluciones. Y eso está muy bien porque tienes la teoría, te lo explica muy facilito y de una forma muy sencilla cuando se utiliza el force, el for, el since, cuando se utiliza el presente continuo, cuando entonces te vienen todos los tiempos verbales, las preposiciones, phrasal verbs, todo lo que necesitas. Con el Grammar in Use vas a tener todo lo que necesitas gramaticalmente hablando. Entonces... dice, bueno, voy a hacerme dos unidades. Hoy me hago 2 unidades del Grammar in Use. Pum, pum, pum. Porque tienes que saber, por ejemplo, cuándo utilizas el for y el since. Porque hay muchísimas reglas. Entonces, una vez que tú ya te aprendes las reglas, ya sabes, a pesar de que también puedes aprender el inglés de una forma memorizada, que hay mucha gente que aprende inglés y no entiende el por qué, porque como van repitiendo lo que otros dicen, se te queda en la cabeza y te limitas a repetir porque ya tienes memorizadas las frases hechas, pero realmente no podrías argumentar el por qué estás utilizando el presente continuo o el pasado o bueno, o cualquier otro tipo. O por ejemplo los futuros, hay diferentes tipos de futuros. Está el verbo presente que hace de futuro, por ejemplo, the train arrives at 10 o'clock. El tren llega a las 10. Estamos escribiendo es una frase en presente, pero está diciendo que el tren llega a las 10, por lo cual estás hablando del futuro. Estás utilizando una frase en presente, pero estás utilizando el futuro porque estás hablando de que el tren va a llegar. Entonces luego tienes el presente continuo, luego tienes diferentes tipos de futuro, el will y el going, que tienes que ir utilizándolo pues en cada momento. Y la verdad que, bueno, a mí el idioma, el inglés, me encanta, sobre todo para las personas que queréis mejorar vuestra pronunciación. Tenéis que hacer muchísimo listening porque es la mejor forma de ir puliendo, no solo hablando, porque luego también la gente... El problema de todo esto, que yo también que he dado clases para personas que quieren mejorar el español, claro, tú no puedes estar corrigiendo a la gente todo el rato. Entonces, si yo estoy cometiendo errores, un profesor no te puede estar parando en todos los errores, porque si no es que no avanzas. Entonces, normalmente siempre te van tomando nota de palabras y sobre todo, pues, por ejemplo, a la hora del tema de la pronunciación, uno tiene que saber cuando es la S y la H, que es sh, y cuando es... Entonces, luego también la B y la V, porque, por ejemplo, en el español la B y la V se pronuncia igual, pero, por ejemplo, barco es boat, 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 y sale desde así. Pero votar, que es vote, que veis que sale vote, vote, que es una V, y lo otro es una B, entonces, vote, vote. Entonces, si no lo pronuncias bien, si tú pronuncias las V's y las B's de la misma forma, pues evidentemente vas a tener problemas de que te puedan entender. Lo que pasa que los ingleses te van a entender porque si estás hablando de un barco, del mar y todo eso, no tiene nada que ver una votación. Entonces, evidentemente sí que... pues la gente, sobre todo cuando... El problema de todo es que cuando te acostumbras a hablar con las mismas personas, ya saben la forma que te expresas y entonces te entienden, pero no es un inglés perfecto. Pero ya os digo que aprender inglés es algo maravilloso. O sea, puedes ver series, puedes leer. También os quiero decir una cosa con el tema de la lectura.
No porque cojáis libros de niños os va a ser mejor para aprender la lectura, no. Hay unos libros que son los de Penguin Readers, que son unas historias adaptadas al nivel, que están determinados, son los de Penguin Readers, que son unos libritos pequeñitos que vienen con historias, depende de tu nivel de inglés. Y entonces todo ese vocabulario está adaptado a tu nivel de inglés. Pero si tú, por ejemplo, coges libros de niños, te vas a dar cuenta que el vocabulario no es un vocabulario para bebés, y eso no te sirve, porque siempre pensamos que, bueno, pues si yo estoy empezando a aprender, debería de utilizar de un bebé. No. Necesitas libros para una persona que quiere aprender inglés como segunda lengua, porque eso es diferente. Una cosa es el inglés para nativos y el inglés para una segunda lengua. También decir una cosa, que está estudiado que las personas que adquieren o que van a aprender un idioma a partir de unos 10 años, ya va a ser tu segundo idioma, con lo cual una persona adulta, por mucho que pueda manejar un segundo idioma, nunca va a ser tu segundo idioma, porque a partir de cierta edad tu cerebro ya tiene establecido su idioma base y siempre va a ser ese. Entonces tú luego puedes perfeccionarte muy bien el inglés y puedes estar muchos años, como a mí me pasó, que yo estuve muchos años, y además todo lo que fueron mis estudios de secundaria, estudios de estudios universitarios y todo eso, ya fueron todos en Inglaterra. Entonces tuve que estudiar muchísimo para ir avanzando mi nivel de inglés, porque yo luego necesitaba un inglés académico, porque tenía que hacer exámenes, porque tenía que hacer redacciones a nivel profesional, académico. Entonces no puedes tener faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, como el que va al gimnasio, que se tira 4 o 5 años todos los días en el gimnasio y va poniendo su granito de arena y consigue tener un cuerpo maravilloso, pues aprender inglés es exactamente lo mismo, o sea, un ratito todos los días. Bueno, ahora me voy a escuchar un podcast, porque sabéis que en inglés, tanto en YouTube como hay muchos podcasts, hay muchas series, o sea, empiezas a ver la serie de Friends. Te ves un capítulo al día, que es un ratito, mientras que estás cenando te ves la serie y vas adquiriendo vocabulario, adquiriendo. Luego, cuando tienes un ratito, te coges el librito de gramática y te vas haciendo unas cositas, poquito a poco. Lo importante es la constancia, más que a lo mejor un día digas, bueno, hoy me voy a tirar 8 horas estudiando, porque el problema es que lo que te están vendiendo con cursos de inglés, de estos que son en una semana, en un mes, no sirve, porque tu cerebro necesita tiempo para procesar la información. Necesitas tiempo, o sea, cuando tú empiezas a estudiar un tiempo verbal, eso no te lo vas a aprender tú de memoria. Necesitas la memoria a largo plazo para que se te quede ya para siempre. Entonces es como yo, por ejemplo, yo ahora mismo el idioma, a pesar de que en los últimos años no he estado pues manejando el inglés, pero yo, por ejemplo, antes de ayer tuve que hacer una llamada y tuve que hablar en inglés, y como si hubiese estado hablando toda la vida. O sea, cuando tú tienes el idioma muy establecido, ya es un idioma para siempre, que lo mejor luego tienes que ir a refrescar un poquito, empiezas a refrescarte, pero los idiomas no se olvidan. Lo que pasa que, bueno, pues evidentemente es como un coche, cuando no lo utilizas, pues al principio le cuesta arrancar, pero luego ya continúas. Y bueno, sobre todo para aprender inglés os aconsejo, estos serían los consejos que yo, si tuviese que empezar ahora, lo que yo haría personalmente, habiendo trabajado en un instituto en el departamento de idiomas y pues teniendo el tema de los idiomas muy metido en mi cabeza, y tanto por experiencia profesional como por experiencia personal. Deciros la importancia de hacer listening. Vamos a ver, vas a irte a darte un paseo, no te pongas música, ponte un podcast. Hay muchos podcasts que hablan de temas hay emisoras de radio que hablan de temas. Hay una emisora de radio que se llama London Biggest Conversation, que es una emisora de radio británica de Londres, en las cuales pues cada día hablan de un tema. Entonces hay un tema, hoy por ejemplo hablan de la subida de la electricidad,
Entonces la gente llama y habla, personas de la calle llaman y dan su punto de vista. A mí ese programa me ha servido mucho. ¿Por qué? Porque tenía la suerte de poder escuchar diferentes acentos, diferentes personas, y luego yo sabía que ese era el tema al que se trataba y sabía que más o menos iba todo encaminado a lo que las personas que participaban, ese era el tema de conversación. Entonces, pues más o menos con mayor o menor grado entendía lo que decían, y todo eso me ayudó muchísimo para ampliar el vocabulario, sobre todo porque yo lo necesitaba para trabajar, porque yo estaba viendo ya en Inglaterra. Luego también la lectura, o sea, yo he leído muchísimo, además tengo muchísimos libros, que los tengo todos por aquí, pero cualquier libro, si por ejemplo te gusta, pues eso, te gusta la historia, coge un librito de historia y ponte a leer un poquito, y poco a poco, conforme vayas leyendo, al final llegará un momento en que ya el vocabulario lo tengas muy mascado. Ya a través de la lectura la gramática la vas a asimilar, o sea, haciendo ejercicios junto con la lectura, porque la lectura te ayuda mucho a que tu cerebro asimile mucho más la gramática, o sea, entonces es para reforzar, o sea, tú tienes tus ejercicios que te pones un ratito, pero luego te pones a leer un ratito para que esos tiempos verbales vayan entrando en tu cabeza. Y sobre todo con los Penguin Readers, que son unos libritos muy finitos que van adaptados. Por ejemplo, si tienes el nivel intermedio, tienen que estar en muchas librerías, entonces te compras el librito y ahí utilizan tanto el vocabulario adaptado a tu nivel, y entonces no te sientes, vas aprendiendo palabras, porque sobre todo cuando lees un libro necesitas al menos entender un 60-70%, porque necesitas una mayor parte entender lo que estás leyendo, porque si no entiendes nada no vas a poder avanzar, porque necesitas siempre tener una base de lectura para que tú puedas ir asimilando y seguir leyendo. O sea que, por ejemplo, yo cuando me pongo a leer, pues es que no tengo por aquí ningún librito a mano, pero vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo, a ver un segundito. A ver un segundo, mira, yo me compré este libro que es Two Brothers, de dos hermanos, que es de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es un libro bastante gordito, lo que pasa que, bueno, que esto si yo me pongo a ver por aquí, pues entiendo todo, a lo mejor hay alguna palabra que no entienda y por ejemplo, si yo me pongo a leer este libro, que puede ser que haya alguna palabra que no entienda, pero si yo entiendo más o menos el 90%, que me pueda salir una palabra que no conozca, pues no sé, la palabra de, no sé, cualquier palabra, no me va a impedir el continuar avanzando, porque a lo mejor esa palabra no la entiendo, la puedo traducir, pero lo importante es que la mayoría del artículo o del libro, también leyendo noticias, también se aprende también mucho. Te coges la página de la BBC, hoy te lees una noticia. Y entonces, bueno, pues traduces algunas palabritas y vas, por ejemplo, si hablan del virus, del COVID, pues pandemia, no sé qué, hay un vocabulario y puedes incluso escribirte en una libretita las palabras que vayas aprendiendo, porque a mí cuando yo aprendo una palabra necesito escribirla para procesarla, porque se me queda mejor, pero cada persona ya tiene la forma de hacerlo. Y ya os digo que lo importante, porque a nosotros nos han enseñado a aprender inglés a través de gramática, sí, gramática es una parte, ¿vale? La gramática está bien hacerla porque necesitas saber, por ejemplo, con el futuro, tienes que saber qué tipo de futuro hay, los condicionales, porque hay condicional de tipo 0, el condicional 1, el condicional 2, entonces tienes que saber los condicionales, tienes que saber cuándo utilizar los futuros, porque el will, que es un futuro de predicción, por ejemplo, pues no sé, it will rain tomorrow, mañana lloverá, es una predicción que tú haces porque tú no sabes si va a llover o no va a llover, son predicciones. Y el going to es cuando hay algo ya establecido, por ejemplo, I'm going to Mexico,
¿vale? Me voy a México. ¿Por qué utilizo el going? Cuando yo utilizo el going es porque yo ya tengo algo agendado para, o porque ya he reservado el avión, o porque ya tengo algo agendado para México. Si yo digo I will go to México, eso lo puedo decir, voy a ir pero cuando yo utilizo el will, como es una predicción, es que bueno, que yo iré a México, pero que Dios sabe cuándo. Entonces es muy importante utilizar los tiempos verbales en su determinado momento para que cuando estés hablando que la gente te pueda entender. Por eso es importante estudiar gramática, también con la lectura se aprende mucho vocabulario, haciendo listening te viene muy bien, no solo para que tú puedas entender cuando tengas una conversación de lo que te estén diciendo, sino que también mejora el speaking, porque mejora la pronunciación, porque escuchas cómo se dicen las palabras y la verdad que está muy bien. Yo también tengo, hay una serie de libros, que bueno, no lo tengo por aquí a mano, pero hay libros que se llaman Pronunciation in Use. Entonces te dice cómo se pronuncian las palabras, ¿vale? Que bueno, que también está muy bien. Lo que pasa que bueno, la pronunciación también se mejora mucho del listening y yo creo que también va un poco en la persona, porque yo conozco a gente que a mí, por ejemplo, cuando yo estoy cansado ni siquiera me molesto en estar y luego aparte que si sueles hablar con la misma gente o como ya saben de lo que estás diciendo, pues sabes que te entienden, o sea que te entienden. Además, también digo una cosa, que por ejemplo el inglés británico, que es el que yo he estudiado, los británicos normalmente si no te entienden, muy rara vez te van a preguntar, te van a decir que no lo han entendido, porque los británicos son muy políticamente correctos, entonces no les gusta, no suelen generar polémica ni intentan hacerte sentirte mal. Y bueno, yo la verdad que me encanta el idioma inglés, que pues he intentado pensar en aprender otro idioma, pero sí que he invertido muchos años, tengo muchísimos cursos, bueno, tengo el nivel intermedio certificado por Cambridge, tengo el nivel avanzado por Cambridge también, que son los exámenes oficiales que me los saqué luego también tengo la secundaria, que hice la secundaria en Inglaterra, también tengo los GCSEs, tengo cursos de psicología, he hecho cursos para graduados. Bueno, la verdad que ya aprendí un nivel bastante avanzado y sobre todo que mis profesores sabían que soy una persona extranjera, que evidentemente no voy a manejar, por muy bien que pueda hablar un idioma, nunca va a ser lo mismo que hablar tu idioma como primer idioma. Pero me gusta mucho de que, pues, independientemente de, sobre todo lo que es para estudiar, a pesar de que, bueno, pues de que se requieren, pues que tienes que saber el idioma a la perfección, pero la verdad que hay mucha tolerancia con la gente extranjera porque saben que no van a esperar que hables el inglés como ellos, evidentemente que puede ser que tenga fallos, que ocurran cosas, pero evidentemente dependiendo del nivel que vayas a aplicar, incluso para muchos cursos. Yo hice un grado superior en Inglaterra, tuve que pasar unas entrevistas y ellos tienen que ver que tienes el nivel para poder hacerlo, porque es un inglés universitario y necesitas tener unos conocimientos y necesitas estar preparado porque luego tienes exámenes, tienes que entregar trabajos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta ha sido más o menos mi experiencia. Deciros que como siempre hay 3 niveles de inglés, o bueno, hay bajo, medio y alto, pero también os quiero decir que tienes que saber para qué quieres aprender inglés, porque está el inglés académico, por si quieres ir a la universidad, todo muy de libros. Luego tienes el coloquial, que se aprende normalmente viviendo en el país, porque es como yo lo he aprendido. Y luego está el profesional, que es cuando estás en un entorno profesional o ya haciendo lecturas encaminadas a los temas que necesitas. Y bueno, deciros que estudiando un poquito de gramática, haciendo listening, viendo series, todo te va a ir, y a lo mejor te va a pasar de que
durante unos meses a lo mejor tienes la sensación de que no avanzas, pero sí estás avanzando, porque cuando tú te vas a la camita, tu cerebro va procesando toda la información y vas plantando la semillita y va creciendo. Y a pesar de que no veas, porque a mí me ha pasado, estando en Inglaterra, me ha pasado con los compañeros del trabajo, que bueno, yo iba a mis clases de inglés, yo estudiaba mucho, yo hacía mucho listening, veía mis series y estaba muy inmerso en el idioma. Y yo me acuerdo que luego a los 3 o 4 meses, cuando tenía un review con mi jefe, me decía: ¿cómo estás progresando? O sea, tanto ahora nos entienden más, te desenvuelves muy bien, estás más tranquilo, porque claro, si tú no dominas bien el idioma, que fue de mis primeros trabajos, pues claro, tienes miedo, estás muy a la defensiva porque necesitas entenderlo todo y no lo entiendes, o porque no sabes si lo que te han dicho está correcto, por si no sabes si... Entonces, claro, estás todo el día en tensión porque estás todo el día intentando captar palabras para poder defenderte en el trabajo. Cuando ya vas avanzando, te vas relajando más, hablas un inglés mucho más natural, la gente te entiende mucho mejor, ya no te da miedo a enfrentarte a cualquier tipo de conversación, tanto laboral como en la calle. Y la verdad que ahí es cuando empiezas a adaptarte, sobre todo si estás viviendo fuera, cuando empiezas a adaptarte al país. Y pues eso, que ves la televisión, luego también es mucho más fácil hacer amigos ingleses cuando ya tienes un cierto nivel, porque a esas personas le apetece hablar contigo, le apetece dialogar contigo, entonces necesitan poder mantener una conversación. Entonces, claro, si tú te echas un amigo o una amiga y luego no te aclaras con ellos, pues evidentemente ellos no van a tener mucho interés en ver Entonces, todo tiene que ser un complemento, o sea, el ratito de la tele, los ejercicios de gramática, un poquito de lectura, que si no quieres leer ningún libro de 500 páginas, perfectamente puedes leer una noticia todos los días, te lees una noticia todos los días. Y cuando pasen un par de años vas a ver cómo, porque esto no es para un mes, ni para 2 meses, ni para 3, o sea, esto es, yo por ejemplo, cuando yo me examiné para el Advance de Cambridge, había una chinita que había venido de China para examinarse, había llegado a Inglaterra para examinarse, y claro, ella había pagado para una profesora particular para que la preparara para pasar el examen. O sea, ella sabía todo lo que necesitaba para poder aprobar, pero luego te ibas a la cafetería a tomar un café con ella y no te enterabas de nada, o sea, porque ella había aprendido el inglés para pasar un examen, para tener el título. Pero claro, yo no, yo había aprendido inglés de una forma coloquial, trabajando en un instituto, trabajando en un hipermercado como yo estaba, y dialogaba con todo el mundo. Entonces mi vocabulario era muy amplio porque había tocado diferentes campos, y sin embargo esta chica había llegado, sí que se había gastado un pastón y había aprendido lo exacto y lo necesario, y sabía que después de, pues eso, sabía todas las reglas gramaticales, sabía dónde tenía que poner la palabrita, sabía tal, pero fuera de ahí luego no te la lleves a tomar un café porque no sabía. Y eso fue lo que me pasó a mí, para poneros un ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Escocia. Había una compañera de... Yo trabajaba en un hotel, había una compañera que también era española, y bueno, fuimos a un instituto porque queríamos dar clases de inglés para mejorar un ratito en nuestros días libres para ir a clases. Y entonces nos hicieron una prueba de nivel, y bueno, yo siempre pensaba que ella pues hablaba mejor inglés que yo, pero luego cuando nos hicieron los exámenes determinaron que mi nivel era mucho más avanzado que ella. ¿Por qué? Porque ella trabajaba en el hotel y ella se sabía todo el vocabulario del hotel. O sea, ella estaba ahí y te lo sabía todo. Pero salía de allí y ya no conocía vocabulario. Entonces no sabía desenvolverse de la forma que yo. Yo a lo mejor en el trabajo me desenvolvía un poquito más con dificultad porque había palabras que no conocía, pero sin embargo yo me había esforzado en aprender el inglés más de la calle y me desenvolvía en todas las conversaciones más tranquilamente que ella. Entonces por eso yo siempre digo que hay muchas personas que se van a Londres a poner cafés, saben perfectamente cuando viene un inglés y te pide un manchao, te pide un café con leche o te pide una magdalena,
pero cuando salen del trabajo no saben hablar inglés. Entonces es importante que cuando consigues un trabajo en un país anglosajón no te limites, porque ya en el trabajo te desenvuelvas bien con el vocabulario, no lo dejes, porque si no pasarán muchos años y no habrás dominado el idioma. Por eso yo incluso, a pesar de que yo en mi trabajo hablaba con todo el mundo, me desenvolvía en todos los aspectos, sobre todo trabajando en un hipermercado, que yo trabajaba de atención al cliente, hablaba con todo el mundo, la gente me preguntaba dónde está no sé qué, dónde está no sé cuántos, a qué hora abrís, a qué hora tal, y yo estaba abierto a todo. Entonces, pero yo luego, aún así, yo luego en el autobús siempre me ponía mi MP3 con conversaciones en inglés, o escuchaba la radio, luego me ponía una serie para mantenerlo. Entonces ya no eran las horas que yo me dedicaba en el trabajo a estar hablando en inglés, sino que cuando yo salía continuaba inmerso para mantener el nivel y para ir avanzando. Y sobre todo cuando en el trabajo ven que vas avanzando, te van dando muchas más oportunidades laborales, porque yo progresé bastante dentro de mi trabajo, pero porque yo también puse voluntad. Y también digo una cosa, no está mal tener un profesor particular, una persona, pues eso, ir a un instituto o pagar por unas horitas, porque con esas horas esa persona te va a ir haciendo un seguimiento porque la mayoría de la forma que puedes aprender es de una forma autodidacta, porque tú necesitas hacer listening, porque tu profesor no va a escuchar por ti, ni no va a hablar por ti, ni no va a estudiar gramática por ti. Entonces está bien que a lo mejor pues unas horitas a la semana, dice, bueno, pues los miércoles 2 horitas con el profesor para que me explique 4 cosas de gramática, para que me vaya llevando el caso, y yo luego pues en mi tiempo libre pues ya si eso me veo una serie, ya me pongo a leer un poquito el periódico, ya me pongo y poquito a poco, y ahora con las nuevas tecnologías que puedes conocer a gente a través de internet y todo eso, pues porque hay mucha gente que hace intercambio de idiomas, que habla en inglés, o yo, por ejemplo, lo que he hecho muchas veces es que yo hablaba en inglés y esa persona me contestaba en español. Ahora ya no, pero entonces sí. Y entonces yo, pues eso, le hablaba en inglés yo, por ejemplo, yo tenía una amiga mía que es inglesa, y entonces para no molestarnos, ella me hablaba en inglés porque ella estaba porque ella es inglesa, me hablaba en inglés y yo le hablaba en español. Y ella me entendía, yo la entendía. Entonces nosotros no teníamos que... Es súper tranquilo porque tú estás escuchando el inglés, lo entiendes, le hablas en español y así fluye. Entonces es una conversación muy rara porque tú estás escuchando el inglés y hablas en español. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta charlita de aprender idiomas, que no lo dejéis, pero que tenéis que tener un motivo de peso para poder hacerlo, porque esto no es por, ay, bueno, me gustaría, como el que quiere perder 2 kilos. No, tienes que tener un motivo de peso importante para hacerlo, porque es algo a largo plazo. Entonces tiene que ser un compromiso a largo plazo, y dejaros de las promesas de una semana, de un mes o 3 meses, que os lo digo yo, que he estado casi 15 años viviendo en un país anglosajón y no se consigue aprender un idioma en 2 meses, o sea, imposible, ni con métodos ni con nada, porque es el cerebro el que tiene que procesar todo eso, y el cerebro no va a procesar 5.000 o 10.000 palabras en una semana, porque eso es imposible, por mucho que digan. Muchísimas gracias, suscribiros a mi canal, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.